Cordial saludo, mi nombre es Brian Candelo. Me encuentro con mi compañera Karen Aramburo y Francia Cajiao. En el día de hoy vamos a hablar sobre el tema el paciente que padece un trastorno depresivo en el trabajo. Dado que la depresión es una enfermedad como cualquier otra y por esta razón la puede padecer cualquier persona, en todos los ámbitos las consecuencias de la depresión pueden ser bastante negativas si no se detectan a tiempo. En el caso de este trastorno en un trabajador puede tener múltiples consecuencias, tanto en él como para la organización. Dado que este trastorno tiene una multiplicidad de factores que lo desencadena, a veces tiene que ver con la carga laboral excesiva, el cambio de jefe, horario laboral extendido, etcétera, los cuales tienen la capacidad de mejorar el funcionamiento diario y la calidad de vida del colaborador que lo padece. Dentro de las características de este trastorno encontramos un sentimiento de tristeza, el cual el afectado puede llamarlo como algo normal o transitorio, y que va ligado a pensamientos negativos con respecto al problema o situaciones estresantes identificados. A su vez, cabe hacer una diferencia entre lo que es una tristeza normal y una tristeza patológica. En la tristeza normal el motivo siempre va a ser de carácter negativo, mientras que en la tristeza patológica el motivo varía. Puede ser de carácter negativo, pero también positivo. En una tristeza normal el rendimiento en las actividades diarias del colaborador no quedan tan afectadas. Por el contrario, cuando el colaborador presenta una tristeza patológica, su impacto se evidencia de manera significativa, ya que su rendimiento no sería el mismo en ninguno de los ámbitos de su vida y mucho menos en la organización. También cabe hacer la diferencia en lo que es un trastorno adaptativo y el trastorno del estado de ánimo. El primero es la respuesta a situaciones de estrés, que implican la aparición de síntomas emocionales significativos, mientras que en el segundo, el trastorno del estado de ánimo, incorpora lo que se le llama el trastorno bipolar de una depresión mayor, distimia, que es un tipo de depresión continua o crónica. Por esa razón se debe hacer un diagnóstico diferenciado de este trastorno, el cual se realiza de acuerdo a los trastornos a los manuales de diagnóstico DSM-5 y CM-10. El primer paso es detectar si se trata de un trastorno ocasionado por abuso de sustancias, lo cual podemos llamar trastorno de estado de ánimo inducido por sustancia. Luego el diagnóstico clínico desencadenado por estrés psicosocial, que puede ser problemas laborales, familiares, y si no cumplen con criterios de diagnóstico de trastorno depresivo o por ansiedad específico. En este caso estaríamos hablando de un trastorno adaptativo. También debemos de tener en cuenta si los síntomas emocionales o conductuales se dan de entre los 3 primeros meses después de que suceda la determinada situación estresante en la vida del colaborador. Y seguido a eso, si los síntomas no son el resultado de otro trastorno de salud mental o aparte de un duelo emocional que esté llevando el colaborador. Hay una relación entre la depresión y el trabajo, ¿no? Dado que el empleo es un agente de suma importancia en la vida de cualquier persona, porque este permite disponer de una base económica segura para crear y mantener una familia propia e independiente. Asimismo, nos enteramos de que uno de cada 20 adultos en edad laboral estarán clínicamente deprimidos, lo cual lo corrobora la corporación RAM, la cual apunta que la depresión produce más bajas laborales que cualquier otra causa médica y por esta las condiciones laborales y el estrés laboral influyen en la vida de cada persona. Aquí están algunos de los efectos de la depresión en una persona, de los cuales nuestra compañera Karen Aramburo nos va a ahondar un poco más. Gracias. El trabajo y la depresión tienen una interrelación. Esta interrelación puede ser cuando el trabajo es la causa de la depresión. Se dice que es la causa por el estrés laboral. Esta es la principal causa de que una persona pueda desarrollar depresión laboral. La depresión puede ser una secuela laboral. ¿Secuela por qué? Por los accidentes laborales y por las enfermedades profesionales. También puede ser una causa de riesgo. ¿Por qué? Porque un colaborador con un trastorno depresivo puede tener unos conflictos interpersonales que alteran el clima organizacional y por ende la productividad y la realización de las funciones y también el trabajo en equipo. La depresión puede tener unas terapias
que causan riesgo en el colaborador. Las terapias farmacológicas, por ejemplo, la utilización de antidepresivos y ansiolíticos son causantes de sueño. Entonces esas personas no pueden tener jornadas nocturnas porque se dormirán en su trabajo y pueden causar accidentes. También la depresión genera una serie de adaptaciones en el trabajo. Lo dicho anteriormente, los horarios nocturnos hay que modificarlos a unos horarios diurnos. Las jornadas no pueden superar a las 8 horas de trabajo. Y los puestos de trabajo que generen mayor estrés en estas personas deben ser modificados. ¿Por qué? Porque son personas que están sensibles a las críticas, a los cambios y a los requisitos de la empresa. La depresión también tiene un impacto económico, tanto para la organización como para el empleado. Para la organización, por su baja productividad, por las incapacidades temporales, por lo tanto deben de conseguir una persona que cumpla las funciones de ese colaborador en el tiempo que él esté por fuera. Y para el trabajador, porque no va a ganar su mismo sueldo, va a tener un sueldo inferior a lo contratado, dado su incapacidad que será pagada por la EPS. En la siguiente fase de nuestra socialización hablaremos de la distimia y el trastorno bipolar. Inicialmente vamos a hablar de la distimia. Conocemos la distimia como un tipo de depresión leve pero crónica. ¿Por qué se determina crónica? Porque tiene una duración aproximadamente de 2 años. Cuando hablamos de distimia, hablamos de una distimia temprana cuando se da antes de los 21 años de edad y hablamos de una distimia tardía cuando se da a partir de los 21 años de edad. ¿Cuáles son los criterios de diagnóstico para la distimia? Se deben tener 2 o más de los siguientes síntomas. Inicialmente, hablamos del insomnio, de falta de energía, fatiga, de baja autoestima, dificultad para concentrarse y en la toma de decisiones. Los factores de riesgos asociados a la distimia, hablamos de factores biológicos, factores antecedentes familiares y factores ambientales. Los factores biológicos hablan de algún tipo de modificación física dentro del cerebro, antecedentes familiares si alguna persona ya padeció la patología dentro del núcleo o la parte familiar, y los factores ambientales bien sea factor social, laboral o familiar. Cuando nosotros hablamos de la distimia en el trabajo, se repercute directamente en bajas o días de incapacidad, en ausentismo y también en un factor que se llama presentismo, donde la persona hace parte de la organización pero no ejecuta sus funciones de la mejor manera. Encontramos en la distimia conductas de irritabilidad, no se aceptan críticas y se puede aludir cuando hay algún tipo de corrección a la persona, que hay algún tipo de acoso por parte de sus jefes. Bueno, pasamos a hablar del trastorno bipolar. Cuando nosotros hablamos del trastorno bipolar, hablamos de alteraciones de conducta, donde podemos hablar de excentricidad y grandiosidad con necesidad de siempre llamar la atención. De acuerdo al texto, ocupa el 6º lugar entre las enfermedades más incapacitantes. Es un dato bastante importante. Tiene un alto riesgo de suicidio. Entre el 20 y el 50% de personas que sufren trastorno bipolar han intentado en algún momento contra su vida y un 19% ha llevado a cabo esa situación. Cuando nosotros hablamos del efecto del trabajo del trastorno bipolar, hablamos de 2 contextos, el negativo y el positivo. El negativo, el impacto que puede tener un colaborador con ese tipo de trastorno entre la organización, porque se puede generar un clima o una situación con los compañeros de en qué momento puede generarse violencia, en qué momento puede haber otro cambio de conducta, en qué momento puede atentar contra él o contra el entorno. Entonces se puede generar una situación de tensión y de deficiencia en las relaciones interpersonales. En el ámbito positivo, como son cambios y variabilidades emocionales, este tipo de personas pues en ciertos momentos tienen una posición de optimismo, de salir adelante, y esto nos ayuda dentro de los contextos organizacionales. ¿Con qué nos encontramos? Con altibajos emocionales, tristeza, pérdida de interés, ansiedad, apatía. También pueden haber situaciones de agresión, automutilación, lentitud para realizar las actividades del diario vivir y falta de concentración. ¿Por qué se dan esta
falta de concentración y esta lentitud para realizar actividades, porque el trastorno bipolar afecta algo que se determina como la memoria de trabajo y es la que nos ayuda al aprendizaje, la recuperación y el reconocimiento de la información. Finalmente, haremos unas breves conclusiones de la distimia y la bipolaridad. La distimia y la bipolaridad hacen parte de las 4 causas que más producen pérdida en la calidad de vida de los colaboradores, junto a la esquizofrenia y el abuso de alcohol. Desde este dato estadístico es importante establecer modelos formativos basados en cuidar la salud mental de nuestros colaboradores, establecer sistemas de vigilancia epidemiológica de riesgos psicosociales, situaciones estresoras y también enfocados a la salud mental de los trabajadores. La sintomatología de estos trastornos también en el trabajo puede darse por la carga laboral, por las situaciones, por el clima organizacional, por el tipo de trabajo, las responsabilidades, los turnos, entre otros. Muchas gracias.